Saludos, Cultura Cómic, aquí Michael Espinosa, junto a Gabriel Diegues, estudiante de término de Psicología de la Universidad UNIBE. El día de hoy, Gabriel y yo vamos a estar conversando, esta es una especie de entrevista, a Gabriel sobre la psicología y las repercusiones que según un psicólogo tendrían de verdad muchos hechos que ocurren en los cómics. Primero vamos a comenzar con los orígenes de los mismos. Y vamos a comenzar con uno de los personajes más simbólicos y más perturbadores que existe, que es Batman. Saludos, Gabriel. Hola, Michael, ¿cómo tú estás? Bien, bien. ¿Cómo repercute en un niño la muerte de sus padres? ¿Tú crees que Batman fue bien hecho, o sea, psicológico, desde el aspecto psicológico? Yo tengo varios problemas con el personaje de Batman, empezando con que la psique del Dark Knight está muy idealizada. En algunas presentaciones del personaje, él todavía está viviendo un duelo después de 10, 15, 20 años. Él está viviendo el duelo de sus padres. Y en otra él no vive un duelo en absoluto. Se ve al mismo como un espíritu de venganza en algunas veces, o como él es la venganza, y en otras como que él es la justicia. A la vez actúa como el niño de 11, 12 años, 10 años que él fue cuando mataron a su padre. O sea, Batman razona como un niño de 10 años en muchísimas ocasiones. Bueno, eso usualmente depende siempre del escritor. El personaje en general así, ciertamente se puede decir que es muy conflictivo. Por eso es que uno dice que es conflictivo, porque en una ocasión actúa de una forma, luego de otra. Por ejemplo, pasa mucho que a veces entiende que debe estar con sus compañeros, otras veces solamente quiere actuar solo. Muchas personas opinan que su personificación en la trilogía de Nolan fue un poquito más apegada a la realidad. ¿Entiendes tú que esto ha sido así? En mi opinión, cuando él en la trilogía de Nolan encuentra lo que sería una figura paterna en Ra's al Ghul, que él después de vivir el duelo de sus padres se va a Suiza, creo que fue, que lo manda a Alfred o lo que sea, a estudiar fuera. No ha vivido el duelo bien al parecer, porque sigue con esas ideas de ver que de que él quiere hacer justicia. Y él encuentra templos de monje asesino, ninja, lo que sea, que están planeando, que quieren destruir el mundo para armarlo desde cero. Él se entrena con ellos, él se adoctrina con ellos, él encuentra... Sí, pero él no sabía de ese otro plan. No, pero o sea, un niño que todavía no es emocionalmente estable, si está viviendo un duelo por más de 10 años. Según el DSM-4, un duelo antes de ser patológico debe durar 1 año. Según el DSM-5 son 6 meses, si no lo tengo mal entendido. Después de 6 meses es un duelo patológico. Y que un joven que está viviendo un duelo patológico, dentro de muchísimas otras patologías que pudiera tener, encuentre la fortaleza para decidir que no, que él no va a matar. Es como que a un niño trastornado gringo que ha sufrido muchísimo, tú le des un M4A1 y él decida que él no vaya al colegio a matar a todo el mundo. La forma, o sea, una analogía muy fuerte. Pero eso, él tiene mucho poder en su mano y él no tiene la estabilidad emocional para lidiar con eso. En un universo en el que personajes como por ejemplo Shazam, que es un niño, al transformarse, que obtiene la sabiduría de Salomón, sigue siendo un tanto inmaduro. Una persona que tiene o sea, el personaje más sabio, se pudiera decir, de los mortales de DC, llega a ser un tanto inmaduro y tiene problemas definiendo los límites. Entonces un niño rico que quizá en su vida tuvo límites, no lo pudo haber tenido porque a los 10 años se murieron sus padres. O sea, él vivió una adolescencia sin padre, un huérfano. Él no creó la resiliencia de decidir los límites, de hasta dónde empiezo yo. Él no tiene nadie, tiene un mayordomo que hasta el final es un mayordomo, hace lo que él dice. Él no tuvo esa persona, esa figura de autoridad que le estableciera los límites. Entiende que la decisión de Batman de no matar no tiene de dónde salir. Yo creo que no tiene de dónde salir. No creo que tiene de dónde salir. Si tú vas, por ejemplo, Flashpoint Paradox, cuando quien se muere él, y tú ves las reacciones de Thomas y Martha Wayne, que ambos son, o como fueron representados antes de eso, mucho más emocionalmente maduros.
en una etapa mucho más grande, adultos profesionales sin ningún rasgo patológico. Uno se volvió un asesino para poder lidiar con eso y la otra se volvió el Joker. ¿Y qué opinas, Gabriel, del origen de Superman o Superman como persona en sí? Tienes que una persona con tanto poder simplemente que va a salir así súper buena simplemente por la crianza que tuvo por unos campesinos en Kansas, unas personas muy buenas en Kansas. Yo realmente, en la mayoría de las presentaciones de Superman, no estoy de acuerdo en cómo él reacciona. Es lo mismo, es mucho poder en una persona, tomando en cuenta que Superman fue criado como un humano y que reaccionaría como un humano. Si tú tomas, por ejemplo, la representación que para mí es más cercana a la Tierra, de cómo Superman lidiaría con las dificultades o con los problemas, con las cosas que él no puede entender, sería Injustice. Como cuando él ve a su mujer asesinada por culpa del Joker, por su propia mano, o bajo el engaño del Joker, cómo él se vuelve loco, cómo él empieza una dictadura total de la Tierra, como una persona que quiere el bien, entonces trata de una manera totalmente autoritaria. El bien se vuelve el dictador del mundo, decide qué está bien, qué está mal, termina matando a Green Arrow, termina matando a muchísimos superhéroes, muchísimos villanos, pero eso con el poder absoluto vendría entonces una corrupción absoluta. Con Superman es otra persona también que está súper idealizada, este personaje súper idealizado. Hay un universo en el que Superman es Batman, él cayó en Gotham City. Vamos a poner que él fue criado por los Waynes, pasa lo mismo, se mueren sus padres. Él no es entrenado por Ra's al Ghul. Él es un extraterrestre súper poderoso. ¿Por qué él no mata en esa situación? Superman puede detener a un villano que va a hacer cosas terribles porque él no lo mata. ¿Qué el parámetro moral de qué ser humano puede con tanto poder? O sea, una persona que ya decide que él es la justicia, él está tomando decisiones de justicia en el momento en el que él está golpeando a un villano. Pero tú entiendes entonces que el Superman de Injustice es un Superman más coherente. Yo creo que sí, que las acciones de él son más coherentes porque él está lidiando con las situaciones de una manera mucho más apegada al personaje, usando todos los recursos del personaje, aunque hay cosas como por ejemplo que mató a Oliver pero no termina de matar a Batman, que ya esos son plot intended stupidity, o sea, eso es para que el plot siga, porque en el momento en el que él determinó a Batman como una amenaza, él podía haber ido al espacio, como él mismo lo dijo, y hacer una lobotomía con su rayo láser. ¿Qué pasa? Él es una persona que ha mostrado, o un personaje que a lo largo de la historia ha mostrado un carácter muy autoritario. En el sentido de que él trata de hacerse una absoluta y pone límite y amenaza a Luthor y le dice, tú no puedes hacer esto. Trata de poner límite, pero no está cumpliendo luego con la amenaza que él dice que él va a hacer. Yo te voy a detener, pero luego toma medidas como si él fuera humano. Pero él es humano, o sea, bien, yo entiendo que él es humano en sí. Y, por ejemplo, está también el hecho de que Superman, por ejemplo, en Injustice, hasta donde uno lo ve es el mismo Superman de ahora, una persona bien íntegra y eso, y de repente tuvo ese cambio radical. ¿Tú entiendes como que el cambio radical en Injustice? Sí, o sea, sé que opinas que el Superman de Injustice es más coherente en términos reales, sí, pero también opinas que una persona que haya sido tan buena todo el tiempo tenga ese cambio radical por las acciones que ocurrieron. Sí, yo creo que eso puede ser un cambio, o sea, puede ser una reacción, un trauma, porque al final fue mató por su propia mano, él snapeó no pudo lidiar con el duelo y lidió con el duelo. Él es básicamente un dios comparado con los humanos de DC. Y fue una situación detonante y él reaccionó muy impulsivamente, que no es de sorprenderse, porque él es muy poderoso, pero no tiene, nunca fue entrenado por la capacidad mental de tu poder lidiar con la frustración, o hasta qué punto se ha mostrado como Clark lidia con la frustración. Entonces ahí viene lo que me pregunto, o sea, a lo que yo me pregunto, que
si él lidió con la frustración, con esa frustración así, en su vida él nunca tuvo ningún problema que lo frustrara al menos un poco y con el que él lidiara de esa manera, aunque fuera una escala menor. Él no entendiera algo y él lo golpeara hasta el espacio. O que una nación extranjera amenazara con una bomba nuclear. Y él viendo no solo a su familia, sino a su nación, que es lo que él defiende, como en peligro, él no hubiera tomado una acción para protegerlo. Pero un tema particular pasó en la película Man of Steel, que venía un tornado y él por proteger su identidad no salvó a su padre. Bueno, a mí en particular y sé que muchas personas le pareció algo completamente tonto, algo completamente fuera de... Bien, él lo hizo por honrar las palabras de su padre, pero que le costara la vida al padre. Pero es que eso es una acción totalmente fuera del personaje porque es una acción demasiado egoísta. Superman nunca mostró ser una persona egoísta. Entonces si él es egoísta en ese sentido, él pudo haber tomado la acción desinteresada. Él podía haber salvado a su padre tan rápido que nadie ni siquiera hubiera visto quién lo salvó. Porque a lo largo de la película lo ven como una mancha. Entonces, ¿qué le impide a él salvarlo tan rápido que nadie sepa quién fue? Bueno, todo el mundo lo estaba mirando ahí, pero independientemente de, creo que estamos de acuerdo en que realmente él hubiera salvado a su padre. Por ejemplo, antes de New 52, el padre de él fue a manos de Brainiac. Y hubo una escena muy interesante en la que se ve a Superman golpeando a Brainiac, matándolo, pero resultó ser más como que un pensamiento de él que no llevó a cabo. O sea que él debe de tener, me imagino que mucha rabia reprimida en general. Yo no creo que Superman sea, o en el caso de que existiera como una persona real, no creo que él fuera la clase de persona. Yo lo veo como alguien que haría algo por el bien mayor. No creo que él se reprimiera eso. Por ejemplo, en el momento en que Brainiac demostró ser una amenaza, yo no creo que él, teniendo el poder en sus manos para detenerlo, no lo hubiera hecho. Si es Superman ante el New 52, Cambiándonos un poco para Marvel, ¿cómo entiendes tú que Punisher es un personaje, o sea, que luego de haber perdido a sus hijos y a su esposa, esté bien representado? yo creo que Punisher, por lo que he leído, está mucho mejor representado, está mucho más adaptado a cómo un hombre de una mediana edad frente a un trauma como el de perder a su esposa y a sus hijas, y con las herramientas para hacer algo al respecto, reaccionaría. Tiene rasgos psicopáticos, el hecho de tomar la justicia en tus propias manos, pero le mataron a su esposa y a sus hijas. Y él, es lo que yo digo, he venido diciendo todo, como que si tienes la herramienta para hacer algo al respecto, ¿qué te limitaría a ti? Como dijo Jason Todd cuando Batman le dijo que si tú matas a un asesino, no cambia la cantidad de asesinos en el mundo. Jason Todd le dijo, pero si tú matas 100, es lo mismo que Punisher, o sea, sí, yo sigo siendo un asesino, pero hay 100 gente que no siguen matando gente. Entonces está a sus ojos, no es una idea que yo comparta, pero a sus ojos, él está balanceando, él está haciendo un bien, él está eliminando completamente un mal que está existiendo. Bueno, pero, por ejemplo, Superman y Batman son héroes. Punisher es considerado antihéroe precisamente porque no tiene esa misma actitud hacia la vida. Punisher entiende que ojo por ojo, diente por diente, mientras que Batman y Superman siempre piensan de una forma u otra en darle una segunda oportunidad a sus villanos. Sí, pero ¿cuántas oportunidades más tú crees que una persona pudiera dar? ¿Cuántas oportunidades le ha dado Batman al Joker? Okay. Punisher viene, o Frank Castle viene de un ambiente, él vivió una guerra, él sabe lo que está de un bando, él sabe cómo son las personas, él ha vivido muchísimas situaciones reales que lo llevaron a la forma en la que él piensa.
Él sabe que un criminal muerto es un criminal que no está cometiendo más, un violador muerto es alguien que no está violando. Entonces, es una idea, una idea o un pensamiento mucho más totalitario. Pero a la misma vez, si te lo miras de un punto de vista, un pensamiento mucho más efectivo. Es un pensamiento mucho más fácil de tu justificar. Porque hasta qué punto ese pensamiento él lo puede aceptar, hasta qué punto tú puedes aceptar que tú metiste preso a un violador 10 veces, las 10 veces salió, las 10 veces volvió a violar. Bien, pero por ejemplo, yo supongo si escribimos a todos nuestros personajes psicológicamente correctos, como que no habría muchas, o sea, mucho de donde uno podría inspirarse a hacer el bien también. El punto es que, por ejemplo, Michael, ninguna persona que decidiera salir por la noche a combatir el crimen está totalmente bien ya. O sea, una persona normal, por así decirlo, porque no existen personas normales, una persona sana, aunque tampoco, pero por falta de una mejor palabra, que enfrentar unas situaciones trataría de hacerlo por la manera legal. Trataría de buscar la justicia por la manera legal y no llegaría al punto de tomar la justicia en su propia mano. Entonces cuando ya tú llegas al punto en que tú tapas ensuciarte la mano, tú no estás bien. Bien, pero ellos tienen una ideología en sí. Por ejemplo, Batman quiere ser un símbolo. Quiere ser un símbolo un símbolo sin rostro que otras personas puedan seguir, una idea. Porque en el momento en el que representa un rostro, ya un rostro puede ser corrompible. Superman quiere proteger a sus a las. ¿Y qué piensas, por ejemplo, de Iron Man? ¿Entenderías que una persona como Iron Man, con todas las cosas que le ha pasado a él, sería una persona, se dedicaría a hacer el bien? Yo creo que la mejor representación de Tony Stark como Iron Man es Ultimate Iron Man. O sea, esta persona consiguió poder absoluto y se desenvuelve como él se desenvuelve en la saga de Ultimate Iron Man. Él está haciendo como él siempre ha sido. Yo no creo que el hecho de tú conseguir poder en un punto de tu vida te va a cambiar para ser una persona filántropa y que de repente te interesa el bien del mundo porque te tiene una revelación. Realmente no creo que le haya sido eso. O sea, él pasó por una experiencia viendo cómo sus armas cambiaban el mundo y yo creo que eso pudo tener más repercusión que el hecho de tener el poder de ser Iron Man. Sí, pero de hecho eso fue lo que hizo que él Sí. creara la armadura. Él vio la repercusión de sus armas y por eso, en medio de salir del problema, claro, creó su armadura y decidió de ahí en adelante tratar de hacer el bien. Pero entonces tú entiendes que el cambio de actitud no hubiese sido tan radical. Sí, yo no creo que el cambio de actitud hubiera sido tan radical y tampoco creo que él lo hubiera tomado tan chilling. O sea, aparte de que él como empresario fue muy agresivo y en cómo él hacía las cosas, incluso en qué él hizo cuando él consiguió la armadura al primer momento. O sea, él mató a todo el mundo. Él salió, él resolvió, dejé de vender armas y ahora voy a hacer armas para mí, para detener a las personas que venden armas. Y hasta ahí está bien. O sea, el tipo tiene una mentalidad sesgada que es de esperarse, que él quiere apagar el fuego con más fuego. Lo que no es de esperarse es que el tipo de repente se vuelva Santa Claus y empiece a hacerle una armadura Spider-Man y a hacer Join the Avengers. Pero son sus compañeros. Bien, él está viendo en ellos personas que están haciendo cosas similares a ellos, a Pero, él. ¿cuál es el factor común entre ellos para ser compañeros? O sea, ¿qué lo está uniendo a ellos de verdad? El hecho de tener poder no une a las personas, lo que lo une es un fin común. Y por ejemplo, como El bien general. sí, pero yo no creo que muy pocos de ellos, hablando de los Avengers, piensen un bien en general. Quizá Spider-Man, quizá Spider-Man, O sea, ¿tú entiendes que Spider-Man es un personaje que sí está bien hecho? Spider-Man, por lo menos con lo que te dan de su pasado, tiene la formación moral y el hecho de que él ha lidiado con problemas, los ha resuelto. Nunca ha tomado
la manera, o sea, el easy way out, nunca ha tomado una, ¿cómo se dice? Una salida agresiva a su problema, ni lidiando con los bullies del colegio, ni lidiando con su situación de extrema pobreza, nunca salió a la delincuencia, nunca atacó a los bullies, siempre trató de hacer lo mejor para él, para su familia, por la raya. Pero eso sí te parece... Es diferente porque una persona que lo está haciendo desde siempre, es como lo criaron. Él viene de un ambiente humilde, se crió de una manera y él sigue siendo la manera en la que fue criada. Como que no hubo un cambio en la personalidad, simplemente un boost al él volverse Spider-Man. Pero cuando por ejemplo tú agarras y sale Kane, que es un clon idéntico de Peter Parker, pero no tiene la vivencia de Peter Parker, se vuelve Scarlet Spider y sale a resolver la cosa de una manera mucho más efectiva, sale a matar a villanos, sale a lidiar con la cosa como él cree que él debe lidiar con la cosa, que como cualquier persona que tuviera el poder sin los mecanismos para lidiar con el poder lo haría. Yo creo que Peter Parker sí tiene los mecanismos para lidiar con Pero el poder. independientemente de todas las tragedias que le ha pasado, por ejemplo, él no detuvo el hombre que terminó asesinando a su tío. También está el asesinato de Gwen Stacy. ¿Tú no crees que eso lo hubiera cambiado? Lo que pasa con Peter es que él ha demostrado a lo largo de su aparición en los cómics la capacidad de resiliencia. Una capacidad de resiliencia, y además de la capacidad de resiliencia, una mentalidad muy apegada a la tierra. O sea, él sabe las consecuencias de sus acciones. Él no está culpando a nadie más por la cosa que él no puede culpar a nadie más. Él sabe que el asesinato de tío fue responsabilidad de él. ¿Tú me entiendes? Él sabe a quién culpa por lo de Gwen Stacy. ¿Tú me entiendes? Él sabe cómo la cosa está empezando. No tiene un pensamiento distorsionado, como quizá pudo haber tenido Batman, con que después, primero, ¿quién fue? A mi padre lo mató un vago y de repente aparece The Court of Owls. A mis padres lo mató The Court of Owls, que están buscando ese deeper meaning en la cosa. No se llegó a demostrar que fueron ellos quienes... No, porque luego dicen que fue Joe Shield. El punto es que Spider-Man no está preocupado en el... como con un significado más profundo de por qué pasó. Simplemente en hacer que esté bien y recompensar a la persona que pasó. El dar, en hacer un good deed, en no decepcionar a la persona que se han esforzado, le han dado una mano para él llegar a ser quien él es. Una persona humilde, él es una persona muy resiliente. Él es una persona que aprendió a lidiar con la frustración y que es quizá la persona emocionalmente más estable y saludable del Marvel Universe. Ok. No, no sé quién fue que se metió en su cerebro que le preguntó que cómo él no era un villano. No recuerdo, no sé si te acuerdas de... Pero no sé si fue Doctor Octopus en el tiempo que estuvo... Yo creo que, no sé si te acuerdas de eso, que nosotros hablamos de eso incluso, que el hecho de que cualquier persona que hubiera pasado por todo lo que él pasó fuera un villano.